Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ejercicio 7. Determine el dominio y codominio de cada función. Entonces, el ejercicio número 1 tenemos la función h, y es una función que toma números reales y los transforma en números reales, ¿sí? Y está dado por el cociente de 2 entre un número más pequeño que 2. Es decir, esto tiene que ver mucho con lenguaje algebraico, que a lo mejor ustedes de repente se les olvida o ya no están tan familiarizados. Entonces tenemos que vamos a dividir un número x entre 2, y x tiene que cumplir con la condición de ser un número más pequeño que 2. Entonces, esta es la ecuación que describe el texto de aquí arriba, ¿sí? Entonces es digamos, bastante sencillo. ¿Cuál es el dominio? El dominio de la función h, pues son el conjunto de valores que puede tomar la x. Entonces lo que tendríamos que escribir son las x tal que, pues x es más pequeña que 2. Y ya, este es el dominio de esta función, ¿sí? Entonces, el mismo dominio se los está dando la condición de la, ¿cómo se llama? De la función. O sea, les dice que los números tienen que ser más pequeños que el número 2. Entonces, ese es el dominio en sí. Te está diciendo la ecuación, o te está diciendo ahí el texto más bien. Aquí ya lo puse en términos de una ecuación. Que los x pues tienen que ser más chicos que el 2. Entonces, ese tiene que ser el dominio, ¿sí? El codominio. El codominio siempre es el conjunto de valores de salida, y aquí la función les está diciendo que ustedes tienen que introducir números reales y sacan números reales. Entonces los números que ustedes van a poder ver por ahí son simplemente el codominio de h, pues son los números reales, ¿sí? Ahora, el rango o la imagen de h, ¿sí? No se las pide hacer el ejercicio, no les pide calcularla, pero yo lo voy a calcular para que distingan entre imagen y codominio. Entonces, la imagen de h, es decir, los valores de salida de h, están dados de alguna manera por la combinación de estas dos ecuaciones, ¿sí? O sea, aquí en la x solamente puedes colocar números menores que el 2, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que aquí puedas tener cualquier número que va desde menos infinito, o sea, por una cuestión de lógica. O sea, todos los valores de salida tienen que ir desde menos infinito hasta el 2 sin tocar el 2. Por eso le pongo un paréntesis. No se crean. Como lo más que puede valer la x, o sea, un caso extremo que no puede tomar el valor es el 2, pues 2 entre 2 da 1. Entonces todos los resultados que les va a dar esta fórmula dada esta condición, pues tienen que ser números más pequeños que el 1. Por ejemplo, aquí tú puedes poner 1.9, 1.99. Entonces cuando tú hagas esa división te va a dar valores siempre menores que 1. Entonces fíjense cómo es entender la lógica detrás de la ecuación, y estos serían los resultados del ejercicio 1. No sé si hay alguna duda o comentario. Bueno, ejercicio 7, inciso 1. Yo no, profe. Profe, ¿Sí? la IMH es como se expresa el número, ¿verdad? IMH. Ajá. No, IMH significa la imagen o el rango, o sea, los Ah, valores que ya puede tener la H en sí. O sea, ok. esto es imagen o rango, como le quieras llamar. Y representa todo el conjunto de valores que te puede dar esta fórmula. Por ejemplo, esta fórmula,
no te puede dar el número 2 como resultado. ¿Por qué no te puede dar el 2? Porque X, como tú no puedes poner números más grandes que 2 aquí, por ejemplo, no puedes poner el 4 es un valor prohibido, pues no puedes tener 4 entre 2 que te daría el 2, entonces el 2, por así decirlo, es un valor que no puede estar aquí. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí, profe. ¿Sale alguna otra duda o comentario? Entonces vean, es solamente entender qué hace la fórmula, tener comprensión lectora y saber qué significan estos símbolos. ¿Sí? Yo sé que este tipo o este estilo de matemáticas es dar un brinco enorme en la formación de los estudiantes, pero pues bueno, pues eso toca. Profe, ¿me puede explicar qué era el dominio? El O sea, dominio, ¿cómo lo sacó? el dominio son los valores que tú le puedes poner a la fórmula. ¿Esa definición la tienes clara? Sí. Son los números que tú puedes meter en la fórmula. Y aquí el texto te está diciendo que la función es cualquier número dividido entre 2, ¿sí? Pero los números que tú puedes dividir entre el 2, por eso escribí esta fórmula, o sea, es un número dividido entre 2, tiene la condición de que el número que dividas debe de ser más pequeño que el 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, este es el dominio, o sea, las mismas instrucciones que te están dando aquí te están diciendo que no debes de meter números más grandes que 2. Y así es como llego a esta conclusión. El dominio es el conjunto de las x tal que x es más pequeño que el 2. O sea, es una cuestión de lógica sacarlo. El mismo texto te lo dice, nada más que aquí lo escribí en símbolos matemáticos. Ah, ok, ya. Ya me queda un Ya poco más claro. un poco mejor. Sí, sí. Es familiarizarse con el lenguaje y acordarse de un montón de cosas que luego uno no se acuerda, pero bueno, así pasa. ¿Alguna otra duda o comentario? Si no, para irnos al 2. Bueno, vámonos al 2. Cualquier duda ahí le escriben, me interrumpan, levantan la mano. Dice, G es una función que toma elementos del conjunto A y los lleva al conjunto B. Y aquí les dice cómo es el conjunto A. El conjunto A son los elementos X que son reales tal que X está entre menos 4 y 4. O sea, en palabras más llanas quiere decir que la X puede valer desde exactamente menos 4 hasta el más 4. Es decir, puede valer menos 4, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y también todos los números que se encuentran en ese trayecto. Decimales, racionales, irracionales, fracciones, etcétera, que estén aquí entre menos 4 y 4. Ahora ya nos dijeron quién es A. Y G está dada por obtener la raíz cuarta negativa de un número. Entonces estas palabras hay que hacer las ecuación. G de X tiene que ser obtener la raíz cuarta negativa. Entonces, raíz cuarta la tengo por acá. Perdón, el 4 va ahí. La raíz cuarta negativa, es decir, la raíz tiene que ser negativa. Eso significa que el número va, que el menos va aquí afuera. Si dijera obtener la raíz de un número negativo, entonces el menos va adentro. ¿Sí? De un número cualesquiera. Y el número cualesquiera pues va a ser la X. Entonces, este texto ya lo escribí en ecuación. Y ya que tengo esa ecuación, entonces tengo que escribir el dominio. Ahora el dominio va a ser casi esto. Pero aquí hay un detalle. Aquí yo no puedo tener números negativos. ¿Sí? Si yo meto un número negativo en esta raíz cuarta, la calculadora me va a marcar error. Entonces tengo que quitar los negativos de aquí. Entonces el dominio, no, o sea, cuando vean algo escrito como esto, no piensen que ya es el dominio. Entonces van a ser los X reales tal que X es menor o igual que 0, que es el número más pequeño que podemos meter en esta operación. ¿Cómo sabemos que es el 0? Pues bueno, eso ya es una cuestión de lógica. Ya sabemos que las raíces de potencia par de números negativos no existen. Y aquí podemos quedarnos con el número más grande, que es el 4. Entonces ahí tenemos el dominio del 2. Antes de avanzar, ¿alguna duda?
El codominio es simplemente el conjunto general de salida, y el conjunto general de salida pues, son los reales. Entonces, por eso cuando les dejé la tarea les decía que el codominio era muy sencillo, solamente son los reales. La imagen, ¿sí? La imagen es el conjunto de valores de salida o el rango que podemos tener. Entonces, ¿cuál es el número más pequeño que podemos obtener de esta operación? Pues cuando le ponemos el número más pequeño de aquí, raíz cuarta de 0, pues da 0. Entonces ese va a ser como una especie de mínimo. Y fíjense, aquí tengo un signo negativo. Entonces el número quiere decir que voy a tener de los negativos hasta el 0. Entonces si yo agarro el número más grande de aquí y le saco la raíz cuarta de 4, bueno, es un número que va a estar en decimales. Nada más dejen ponerlo con mi calculadora. Raíz cuarta de 4 les va a dar 1.41, 42, 13, etcétera. Entonces, si ustedes sustituyen ahí, quiere decir que pueden ir exactamente desde menos 1.4142 hasta exactamente el 0. Entonces, estos son todo el conjunto de salida que puede generar este número dada esta condición. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos el ejercicio 2 hecho. Entonces, nuevamente, es lenguaje algebraico, que ya ustedes lo aprendieron muy bien en Matemáticas 1. Saber qué significan estos simbolitos y entender que aquí se puede generar una operación prohibida con del menos 4 al 0. ¿Sí? Para obtener el codominio son los reales. Para obtener la imagen hay que pensar cuál es el valor más pequeño que me va a aventar esta fórmula con estas condiciones y el valor más grande. Entonces el valor más pequeño, los más pequeños siempre empiezan por los negativos. Entonces es cuando este vale 4. La raíz cuarta, aquí digamos para que no pierdan de vista cierto aspecto de dónde saqué ese número, pues bueno, la raíz cuarta de 4 pues es igual a este número de aquí. Y le pongo unos puntos suspensivos porque o sea, esos decimales prosiguen, ¿sí? De hecho, una manera todavía más correcta de escribir las cosas hubiera sido esto, ponerlo así. Y ahí están contemplados todos los decimales. Si les gusta más ponerlos con decimales, también es correcto, ¿sí? ¿Alguna duda con el 7.2? Bueno, vámonos con el ejercicio 8. ¿Sí? Estos son los más difíciles de la tarea, porque son con texto. Estos ya son ejercicios más sencillos. Entonces, determina el dominio, codominio e imagen de cada función. Aquí ya les están diciendo, ya les dan las ecuaciones, entonces es mucho más rápido. Los codominios ambos van a ser reales. El dominio, hay una operación prohibida aquí adentro. La respuesta es no, entonces el dominio son los reales de este. Hay una operación prohibida que se pueda generar aquí, es decir, un X que nos vaya a ocasionar problemas. La respuesta es no. X puede valer desde un número negativamente muy grande hasta el 0, pasando por el 0 hasta un número positivo muy grande y no va a haber ningún problema. Entonces el dominio son todos los reales, el codominio son los reales, y aquí pues aquí el chiste es que ustedes le echen coco para saber qué conjunto de números puede escupir esta fórmula. Si no le quieren batallar, vayan al graficador y grafiquen estas dos y vean el eje Y dónde empieza y hasta dónde termina, o si es que la gráfica está en todas partes o solo está en una parte, y les va a ayudar a saber cuál es el conjunto de datos de salida. Entonces eso es para plantear el ejercicio 8. Hagan una gráfica, no se rompan la cabeza. Encontrar la regla de correspondencia de esta función dada la gráfica. Aquí les están dando, ¿cómo se dice? Les están dando la gráfica, entonces quieren que ustedes obtengan o deduzcan la ecuación. Entonces es escribir la ecuación de esta recta, ¿sí? Para escribir la ecuación de esta recta, pues necesitamos la ordenada al origen, que ya la tenemos aquí, que es igual a 6, es decir, hay que acordarse de lo que uno ya sabe de Matemáticas 3. Y nos falta la pendiente. La pendiente hay una manera muy sencilla de sacarla, ¿sí? Una definición de la pendiente es lo que subes
o bajas, según sea el caso, entre lo que caminas. ¿Sí? Así de sencillo es calcular una pendiente. Entonces, para calcular esta pendiente, vean que caminamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 pasos. Me voy a quedar con este cachito del 0 al 12. Camino del 0 al 12. Y veo que bajé. Bajar significa un número negativo. Entonces lo pongo aquí menos. Y bajé 2, 4, 6. Entonces, caminé 12. Bajé 6. Lo pueden hacer desde más atrás, desde más adelante, con más cuadritos, con menos cuadritos. Yo utilizo esos cuadritos porque dan números cerrados. También lo pudieron haber hecho del 4 al 12, por ejemplo. ¿Sí? Del 4 al 12 suben 2. Bueno, perdón, bajan 2. Simplifican esta fracción y les va a dar menos un medio. Y para encontrar la regla de correspondencia es y, función de x, tiene que ser igual a menos un medio de x más 6. Y esta es la regla de correspondencia que les permite obtener esta gráfica. Entonces es un problema de matemáticas 3 lo que tenían que resolver para hacer esta. Por ejemplo, cuando x vale 0, bueno, un medio por 0 da 0, entonces la y tiene que valer 6 y aquí está el punto, 0,6. Por ejemplo, cuando x vale 4, 4 entre 2 les da 2, que multiplicado por menos les da menos. Entonces les queda menos 2 más 6, menos 2 y 6 son 4. Entonces al 4 le corresponde el 4 y aquí está. Y así pueden ustedes evaluar u obtener cualquier otro número. El último que les menciono, el 12. ¿Sí? 12 entre 2 da 6. Por el menos les queda menos 6. Menos 6 más 6 les da 0. Entonces vean, 0 y 2. Ahí está la regla de correspondencia. Es una ecuación lineal o es dentro de las clasificaciones que estuvimos platicando. Entonces ahí está el ejercicio 9. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O comentario? No, profe. Sale. Entonces de la página... perdón, dejen abrir página 7 y 8, ejercicio 10. Entonces este ejercicio 10 está en la página 7 y 8. Determina si las relaciones representan una gráfica, son funciones o no. Y hay que dar una justificación. Entonces, la número 1 no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque si ustedes hacen una línea recta sobre esta línea recta, vean que la atraviesa en una infinidad de puntos. Entonces, en general, las líneas verticales no pueden ser funciones, son relaciones. Este es el caso extremo de la prohibición de la regla. O sea, habíamos dicho que a cada número le puede corresponder solo una etiqueta del eje vertical. Entonces vean cómo al 4 le tocan infinitas etiquetas. O sea, es el peor caso que ustedes pueden tener. Entonces la 1 no es una función, es una relación. Y bueno, ya explicamos por qué. Al 4 le tocan infinitas etiquetas, lo cual está prohibido en la definición de función. Ejercicio número 2. Si ustedes trazan una línea vertical entre el menos 4 y el 4, van a ver que la línea siempre atraviesa en dos puntos. Corta la parte superior de la circunferencia y la parte inferior. Entonces, una ecuación como esta, nada más para profundizar un poquito más la idea, vamos a darle más espacio acá, y vamos a poner esto aquí. La ecuación de esa circunferencia, de acuerdo a lo que aprendieron en Mate 3, de manera muy directa es esto. ¿Sí? La gráfica de esta ecuación es esta figura. Entonces, esto de aquí es una relación, no es una función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hacen la gráfica, al 2 le tocan dos valores diferentes, al 0 le tocan dos valores diferentes, al 1 le tocan dos valores diferentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces hay un tip, muchas veces cuando tengan una ecuación, si ven que hay cosas cuadráticas en la ecuación o ven que la y, que una de las variables no está despejada, ¿cómo se dice?
muy seguramente no se trata de una función, se trata de una relación. Si aquí despejamos la y, para profundizar un poquito más esa idea, cuando despejemos la y, bueno, 2 al cuadrado da 4, aquí le va a quedar la x restando, y luego aquí esto pasa como un cuadrado. Yo sé que estoy haciendo el despeje muy rápido, pero bueno, es para alcanzar a ver todos los ejercicios. De acuerdo a las reglas que les enseñé, cuando pasamos este cuadrado como una raíz del otro lado, aparece el más menos. El más es la función que representa la parte superior del círculo, el menos es la parte que representa la parte negativa. Si solo tuviéramos la mitad del círculo, sí sería una función. Entonces el problema es este. El cuadrático genera un más menos. Entonces es una relación, no una función. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O proseguimos? Ejercicio 3. Ustedes trazan una línea vertical y van a ver que la va a cortar en 2 puntos entre el trayecto del menos 2 al 0. ¿Sí? Entonces, misma explicación, esta es una relación, no es una función. Finalmente, ejercicio 4, sí es una función. Cuando ustedes cortan en cualquier parte, solo van a atravesar un punto. Entonces, como solo van a obtener un corte en la gráfica, tiene que ser una función. ¿Alguna duda con estos ejercicios? Y bueno, página 8, ejercicio 11, y creo que eso fue todo lo que les dejamos. A ver, aquí se me pierden las páginas bien fácil. Ejercicio 11, construir la gráfica de las funciones especiales. ¿Sí? Esto es bastante sencillo. G de x igual a menos 1. Entonces, por una cuestión de cultura, vamos a recordarles, a enseñarles el método del tabulador. ¿Sí? El método del tabulador consiste en hacer una tablita con valores. Vamos a darle diferentes valores a la x y hay que averiguar qué valores g de x vamos a obtener. Entonces, esto que estoy a punto de hacer aquí, ustedes lo pueden hacer en el graficador de GeoGebra. En GeoGebra ustedes ponen g de x igual a menos 1 y les va a hacer la gráfica directamente, que es una línea horizontal que va a pasar por aquí, que es un ejemplo de función constante. Pero lo único que tenemos que hacer para obtenerla es ver que no hay operaciones prohibidas, entonces le podemos otorgar valores a la x los que querramos. Por ejemplo, yo le puedo dar el menos 1, el menos 2, el menos 3, 0, 1, 2 y 3. Entonces yo decidí otorgar estos valores. Entonces, de acuerdo a esta regla quiero ver cuánto vale g de x cuando g vale menos 1. Entonces lo único que hago es, pues sustituyo. Aquí pongo el menos 1. Y para el menos 1, pues vale menos 1, de acuerdo a la definición de la ecuación que está aquí. Si ustedes repiten el proceso y quieren ver g de menos 2 cuánto vale, pues van a ver que también les da el menos 1. O sea, no, por eso le decimos la función constante. No importa qué x tú sustituyas, siempre te avienta menos 1 como un resultado. Y entonces vas haciendo los pares de puntos: menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 3, menos 1, 0, menos 1, 1, menos 1, 2, menos 1, 3, menos 1, y te queda la línea horizontal. Se puede hacer el mismo procedimiento para esta. Haces un tabulador y empiezas a escoger valores de x y calculas la diferencia que te va quedando por aquí. Y ya nada más para darle un poquito de celeridad, permítanme abrir la página de internet. Vamos a GeoGebra. Y grafiquemos ambas expresiones de la tarea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacen estos graficadores para generar las figuras? Muy sencillo, hacen un tabulador, hacen una tablita de valores, que seguramente es otro método que les debieron haber enseñado en Matemáticas 3, entonces no debe ser ninguna
Ninguna novedad. Si no les enseñaron el método del tabulador de Mate 3, díganme para a lo mejor tomar una siguiente clase y dedicarnos a hacer el puro método del tabulador. Pero bueno, si no me dicen nada, entiendo que lo debieron haber visto platicado en Matemáticas 3. No lo vimos, bueno, que yo recuerde, no. A ver, vamos a ayudarles. Es que aquí en la compu es medio difícil escribirlo. Seguramente viendo la tablita. Y si no lo vieron, para retomarlo es importante. El método del tabulador se usan mucho unas tablitas así. Y les dicen X, ¿cuánto vale? En una columna. Y del otro lado me tienen que decir cuánto vale la Y o la otra letra. ¿Sí? De hecho, miren, vamos a hacer el método del tabulador para dibujar, graficar esta. Nada más que bueno, aquí no vamos a ponerle Y, vamos a ponerle H. O sea, queremos ver cuál es el valor que va sacando H dada esa ecuación. Y vamos a proponer algunos valores, por ejemplo, siempre para el método del tabulador se proponen valores muy simples o sencillos. Y los de cajón son menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y permítanme hacerlos un poquito más grandes. Entonces, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Este método es universal para que grafiquen lo que ustedes quieran. No falla. O bueno, ¿cómo puede fallar? Que ustedes sustituyan un valor ahí que ocasiona operación prohibida, como una raíz cuadrada negativa, o también ocurren problemas si queda una división entre 0, pero no va a ser el caso. Y vamos a abrir otro editor de ecuaciones para hacer las puras cuentas. ¿Sí? Va a ser este ahorita no lo usamos, y la ecuación que vamos a estar haciendo es h de x tiene que ser igual al valor absoluto. El valor absoluto lo tengo aquí, de 2x menos 4. Y vamos a calcular esos 6 valores. Entonces, primer valor, h de x, cuando la x vale menos 3. Entonces, como x vale menos 3, aquí pongo un menos 3 y empiezo a resolver este. Entonces 2 por menos 3 nos va dando menos 6. Y luego tengo menos 6 y menos 4. Menos 6 y menos 4 nos dan menos 10. Y el valor absoluto de menos 10 pues es 10. Entonces al menos 3 le toca el 10. Entonces vamos a escribirlo. ¿Alguna duda de dónde salió ese 10? O sea, por eso le decimos el tabulador. Al menos 3 le toca el 10. ¿Qué procedimiento se hace? Pues esta simplísima cuenta. Luego volvemos a repetir el proceso. Nada más que ahora en lugar de calcular menos 3, vamos a calcular menos 2 y aquí va menos 2. Entonces menos 2 por 2 nos da menos 4. Entonces aquí nos va a dar menos 2 por menos 2 menos 4. Y luego menos 4 y menos 4 pues dan menos 8. Y el valor absoluto de menos 8 es 8 positivo. Entonces ya tenemos el segundo valor. Al menos 2 le toca el 8. Luego esta cuentita ya está más sencilla, la podemos hacer mentalmente. Por ejemplo, 2 por menos 1 nos da menos 2, menos 2 y menos 4, menos 6, valor absoluto de menos 6, 6. Ahora vamos con el 0. 2 por 0 da 0, 0 menos 4, valor absoluto de menos 4. Nos va a dar un 4. Entonces al 0 le toca el 4. O sea,
Ya los siguientes números que estoy calculando es seguir haciendo esto para menos 1, 0, 1, 2, 3. Pero vean que como ya hicimos una cuenta, bueno, ya hicimos 3, pues es como muy lógico ir siguiendo lo que nos da. Así, sin temor a equivocarse, el 1 que les tiene que dar. 2. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de reconocer las estructuras matemáticas y aprender este estilo de matemáticas. Aprendemos a desarrollar un poquito la lógica y luego, pues evidentemente, aquí cuando vayamos, nada más vamos a checarla. Aquí sería 1 por 2, 2. 2 menos 4 nos da menos 2 y valor absoluto de menos 2, 2. Y luego aquí cuando tengamos el 2 nos va a dar 0. ¿Sí? Y ahí se ve la secuencia o la regla de asignación. 10, 8, 6, 4, 2, 0. Y vamos a hacer el 3. ¿Sí? 3 por 2 da 6. 6 menos 2. 6 menos 2. Perdón, 6 menos 4 nos da 2. Y valor absoluto de 2 da 2. Entonces vean. Aquí vuelven a subir. Al 4 le va a tocar el 4. Al 5 le va a tocar el 6 y así nos vamos a ir. Y todos estos puntos es, en el plano cartesiano buscas menos 3, 10, menos 2, 8, menos 1, 6, 0, 4, 1, 2, 2, 0 y 3,2 y vas construyendo la gráfica o el dibujo. Entonces, para hacer eso de manera muy muy rápida, h de x tiene que ser igual al valor absoluto que aquí en su calculadora gráfica es 2 por x menos 4. Y aquí está la gráfica. Vamos a minimizar esto. Voy a poner esta de este lado. Yo creo que ahí se alcanza a ver. Necesitamos hasta el menos 3. Sí, ahí se ve bastante bien. Y necesitamos más o menos esto. Entonces vamos a verificar si lo que hicimos es cierto, que es este método. Entonces al menos 3 que está aquí le toca el 10. Ahí está. Menos 3, 10. Perfecto. Al menos 2, 8. Menos 2, 8. Aquí está. Menos 1, 6. Menos 1, 6. Aquí está. Al 0 le toca el 4. 0, 4. Y así los vamos encontrando todos. Al 2 le tocaba el 0. Al 3 le toca el 2. Y la ventaja de la graficadora es que puedes ir viendo pues todos los números. El método del tabulador, digamos que es útil como para esbozar más o menos cómo va a quedar la gráfica, pero no es la herramienta última, porque para hacer todos los puntos, pues bueno, evaluar infinitos puntos es impráctico. Entonces uno tiene que ser inteligente e ir escogiendo como los puntos más adecuados que te representen como toda la función, y ya que tienes este par de puntos, ahora sí, los unes y extiendes el trazado de puntos para obtener el resto de la gráfica. Esto se puede hacer con la ecuación que ustedes quieran o con la función que ustedes quieran. Se pueden graficar círculos, elipses, parábolas, hipérbolas, líneas rectas, hasta se puede graficar el logo de Batman. ¿Sí? De hecho, miren, vamos a, nada más para ampliar su cultura, ecuaciones de Batman. Obviamente las ecuaciones para dibujar el logo de Batman son complicadas, pero es exactamente la misma idea. Entonces aquí tienen las ecuaciones para dibujar el logo de Batman. ¿Sí? ¿Y cómo pueden evaluar estas líneas? Por el método del tabulador o con ayuda de cualquier graficador. Entonces cualquier figura geométrica, por muy complicada que esté, ustedes la pueden volver ecuaciones. Y esto tiene una aplicación muy útil en la vida. Programas de dibujo vectorial, como lo viene a hacer el CorelDRAW, que es de hecho el programa que utilizo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hace este programa? Las imágenes, entre más resolución tienen, resultan que se vuelven imágenes muy pesadas. ¿Sí? De hecho, vamos a buscar aquí, no sé, una foto cualquiera. Miren, fotos de tacos, que ya me está dando hambre. Y esta foto de tacos la voy a guardar, la quiero descargar. ¿Sí? Para que vean cuál es la utilidad de esto. Guardar imagen como tacos mexicanos. Entonces ya tengo los tacos. Vengo aquí a mi programa de dibujo
y voy a pegar la foto de los tacos para que vean cuál es el poder que tiene el dibujo vectorial. Si yo me empiezo a acercar aquí mucho, ahí pueden ver la foto de los tacos. Ah, yo quiero ver más detalle. Y vean lo que pasa, si yo hago la imagen muy grande, se pixelea, perdemos la resolución. Entonces cuando ustedes le cambian el tamaño de la imagen, la hacen muy grande, muy pequeña, ocurre ese fenómeno. Entonces en el dibujo vectorial no tenemos ese problema. Aquí yo le puedo empezar a hacer un zoom infinito y jamás, de los jamases, se pixelea. Es decir, es una imagen con resolución infinita. Ahora, vamos a cómo funciona esto. Mientras que mi programa esto lo transforma en ecuaciones y guarda las ecuaciones y multiplicando por un número mantiene la resolución infinita, los programas de imágenes normales guardan los cuadritos, hacen como una especie de lista. Al cuadrito 1 amarillo, al siguiente cuadrito amarillo 2, al siguiente cuadrito amarillo 1, al siguiente cuadrito amarillo 4, ¿sí? Entonces eso genera archivos gigantescos. Entonces esta es una aplicación muy, muy interesante que tiene la utilidad de escribir funciones y transformar figuras o formas geométricas a ecuaciones, ¿sí? Jamás de los jamases perdemos la resolución. Si ustedes quieren hacer una impresión, imprimir algo con la mejor resolución y que jamás se pixele, hay que hacerlo mediante ¿cómo se llama? Un programa de dibujo vectorial, ¿sí? Entonces hasta aquí le dejamos, ya les resolvimos la tarea, entréguenla hoy a más tardar a las 12 y pues eso sería todo. Que tengan un excelente inicio de semana y me quedo 6 minutos más, que es lo que falta de clase, para solucionar dudas o comentarios. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Sale, hasta mañana. Venga, buenas noches. Ya ven cómo la tarea estaba bien fácil. Nada más hay que entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Y esa es la invitación. Dejar de aprender por aprender y empezar a entender lo que hacemos. No importa que aprendan menos, hay que ir profundizando en lo que uno sabe y aplica para todas sus materias. Sale, que descansen. Adiós, profe, gracias. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo saber qué tipo de... O sea, por ejemplo, hay en unas que le pone paréntesis y en otras le pone corchetes o así. ¿Y cómo sé qué es lo que tengo que poner? Lo puedes hacer como quieras. Vamos a las primeras páginas del libro para solucionar justamente esa duda que me estás comentando. Y de hecho se está grabando, ¿no? Porque sí, es una duda importante. Nada más vamos a hacer más grande esto. Estas, digamos, ¿te acuerdas estuviste la primera semana o viste los videos de la primera semana? Porque luego, no, por ahí pudo haber pasado que no estuviste. Sí, sí los vi. Ok, entonces cuando discutimos esta hoja, platicábamos que la manera de indicar un intervalo de números puede ser hecho de 3 maneras diferentes. Puede ser con paréntesis y corchetes, le decimos el estilo numérico, estilo simbólico, que es el que estuvimos utilizando más el día de hoy, ¿sí? Y por medio de una gráfica. Cualquiera de estas 3 formas en la que tú me presentes una solución es válida y puedes usar cualquiera de las 3 que tú prefieras, ¿sí? Cuando no puedes tocar los números, se utilizan circulitos abiertos, desigualdades estrictas y se usan paréntesis. Por ejemplo, cuando queda más o menos infinito usamos este estilo. Cuando podemos tocar los números, en la gráfica le ponemos los puntos, que simboliza que puedes estar ahí. Usamos los símbolos de mayor igual que da la posibilidad de que X sea A o X sea B, como estás puesto aquí. O en el intervalo numérico escribimos corchete A y B, simbolizando que puedes estar en la A y en la B. Aquí puedes estar cerca de la A y cerca de la B, pero no puedes estar en ellas. Y pues puedes tener ahí las combinaciones, ¿no? Y aquí se explica cómo utilizarlo para los infinitos. En la gráfica uno ahí le deja la flecha indicando que la cosa continúa. No sé si con esto ya te queda más claro. O sea que depende de la función de donde se encuentre la X, es lo que, o sea, el paréntesis que debo de poner, por así decirlo. Debes de escoger paréntesis o corchete
si sabes si puede valer eso o si solo se puede acercar. Por ejemplo, cuando te dicen algo mayor que o menor que, pues te puedes acercar, pero no puede valer eso. El ejemplo que se utiliza mucho para quitar esa duda, por ejemplo, en las ecuaciones que estuvimos viendo, que te digan x menor que 2. Entonces, pregunta, ¿la x puede valer 2? O sea, 2 es más chico que 2. No. No, son iguales. Eso no tiene sentido, eso es igual. Entonces, aquí no se vale que toque. Entonces, por eso, aquí le ponemos la bolita abierta. O sea, puedes acercarte a ese punto, pero no puedes estar ahí. En cambio, cuando tú le pones aquí mayor o igual que, existen ya las dos posibilidades. O sea, 2 sí es igual a 2. ¿Sí? Entonces, son solo 3 formas de representarlo. Y tú lo puedes usar la forma que tú prefieras. Mira, de hecho vamos a uno de los problemas para que veas a qué es lo que me refiero. Vamos a poner el primero. A lo que nos estamos refiriendo es, por ejemplo, del ejercicio 1 del 7. El dominio yo te lo escribí así, ¿no? Pero el dominio, o sea, esto mismo, si tú lo hubieras preferido, lo pudiste haber escrito así. Que eran cualquier x más pequeña que 2. ¿Cuáles son las x más pequeñas que 2? Aquellas que van desde menos infinito hasta el 2 y se pone en paréntesis porque quiere decir que tú no puedes tocar ni el 2 ni puedes tocar el menos infinito. Entonces yo la respuesta la puse así, pero tú la respuesta la pudiste haber escrito de esta manera. Ya. O sea, que cuando es una posibilidad que quede cerca de ese número, se utilizan los paréntesis. Exacto. Y cuando es un poco más cierto, o sea, más Cuando es certero exacto, la respuesta, certero, son los corchetes. Exactamente, Ok. cuando es certero. Por ejemplo, aquí, este resultado lo pudiste haber escrito de forma completamente alternativa como corchetes y que puedes ir desde el 0 hasta exactamente el 4. Entonces son dos maneras distintas de escribir la misma información. Y si tú lo hubieras preferido, me pudiste haber hecho un dibujo de la recta, señalándome punto en el 0, punto en el 4 y unirlos, ¿sí? Y en el caso de acá, una flecha que indica que vas hacia menos infinito y una bolita abierta en el 2. Ok. Ya ahora sí ya lo entendí. Perfecto. Muchas gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, si no, nos vemos mañana, 2:20. Hay que ir a echar taquitos mexicanos. Vale, que se encuentren muy bien. Excelente inicio de semana.